Este lugar difícil en el que te encuentras, tal vez es el mismo lugar en el que Dios te da la oportunidad de mirarlo solo a Él. Con estas palabras de esperanza de Elizabeth Elliot, quiero daros la bienvenida a una nueva entrevista en Conversaciones desde el Desierto. Y hoy nos acercamos hasta Valencia para saludar a Elizabeth Pérez. Hola, Eli. Hola Eva, es un placer estar en esta mañana contigo y con cada una de las personas que nos van a escuchar. Pues Eli, ha llovido mucho desde que nos conocimos la primera vez. Yo pensaba que hace más de 30 años. No sé, somos jóvenes todavía, ¿eh? Y para mí es una alegría poder entrevistarte hoy. Recuerdo que nos conocimos durante una escuela bíblica en un Mm, bonito pueblo, la Granja de San Ildefonso, en Segovia, ujú. Misión Bíblica Betel. Y allí estábamos pues justamente para aprender más de la Biblia y poder compartirla luego con los niños, que era el tema Ajá. que se trataba. Las dos pues teníamos en aquella época muchos sueños, muchas cosas por aprender, mucho camino por recorrer. Y hoy en día yo pensaba que es igual, que todavía seguimos teniendo sueños, camino por recorrer, muchas cosas por cumplir. Lo único que ahora ya sí que estamos casadas y con hijos, y me gustaría un poco que nos presentaras a tu familia. Vale, pues es cierto, yo he estado recordando esos momentos de cómo han pasado los años y nos miramos al espejo y nos damos cuenta que sí hemos cambiado. Pero gracias al Señor me ha provisto de un marido fantástico. Él es mexicano y español ahora, ya es nacionalizado español. Nos casamos hace 22 años Ujú. y tenemos dos hijas, una de 19, que es la más pequeña, que se llama Alicia, y la mayor tiene 21, que se llama Miriam. Muy bien, pues gracias por presentarnos a tu familia. Y Eli, cuando nos conocimos, tú ya eras una cristiana comprometida. Y eso sé que te llevó a querer prepararte mejor, a querer conocer más la Biblia. Y de hecho te fuiste a un instituto bíblico muy Uh -huh. conocido, a Guatemala. Pero me gustaría preguntarte, ¿por qué querías conocer la Biblia mejor? ¿Por qué querías prepararte mejor? Mira, a los 14 años yo me convertí y nada más convertirme, una de las cosas que hizo uno de los ancianos fue involucrarme en la escuela dominical. Entonces, desde los 14 años a los 17 me bauticé, he estado sirviendo en las cosas de la escuela dominical, pero claro, me veía que estaba muy limitada. Cuando conocí Betel, que es donde nos conocimos, yo hice el curso que eran 3 años para formarse como maestro de la escuela dominical. Pero aún así sentía de que faltaba algo para poder dar. Hay un versículo que me ayudó muchísimo, que está en Romanos 10:14, y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces yo decía, yo quiero ir. Y precisamente en llamada 88 que se realizó en Zaragoza, el Señor me tocó y me dijo que quería utilizarme. Él utilizó precisamente a los niños de un orfanato en Marruecos. Entonces, esa fue la forma en que el Señor me llamó, pero yo veía que yo necesitaba formarme porque yo quería servir al Señor, pero tenía unos recursos muy limitados. Entonces, orando, el Señor me permitió contactar con Filgueira, Ujú, Samuel no, el padre, ujú, Fernando Filgueira. Y Fernando Filgueira me habló del SETECA. Entonces yo eché los papeles para poder ir al SETECA, ujú. pero no eché papeles para el IPSTE o para Madrid, nada. Yo no eché solamente al del SETECA. Y alguna gente me preguntaba, ¿por qué solamente al SETECA? Pues sencillamente porque me habían dado muy buenas Ujú. referencias, porque
yo sabía que como la hija mayor, ante cualquier problema o circunstancia, yo dejaría los estudios para socorrer a mi familia. Y si había un charco por medio, era mucho más difícil. Entonces, yo también era como un vellón que le había puesto al Señor para tener yo la confirmación de que ese era el lugar. Y entonces me fui a preparar al SETECA precisamente por el llamado que ya tenía de llamada 88 y por muchos versículos, pero sobre todo por el de Romanos 10:14. Muy bien, porque el Instituto Bíblico que tú has mencionado se llama SETECA, está en Guatemala, ¿no? Y Sí. allí yo sé que mucha gente pues ha salido muy bien preparada en conocer la Biblia, pero tú llegas a SETECA, vas allí, estudias y creo que allí ocurre algo, ¿verdad? Aparte de estudiar la Biblia. Bueno, allí precisamente conocí a Arturo, a mi mexicano, y de verdad que fue fantástico, porque ahí también él se graduaba el mismo año que yo llegaba, entonces él se fue para México para estar sirviendo en su iglesia y fueron 3 años en que yo tenía que terminar mis estudios. Y había pasado el primer año cuando nos hicimos novio, más 3 años después, ¿no? Entonces, esos 3 años de noviazgo a distancia, antiguamente, que no tenías el teléfono móvil disponible, que allí en Centroamérica las cartas y el correo iba fatal. Muchas veces me llegaban cartas del mismo mes y al día siguiente me llegaba una carta de hacía 5 meses que me había escrito Arturo. Entonces no tenían una correlación, no podíamos tener una conversación. Nos veíamos cada 3 meses o cada 6, unos poquitos días. Entonces fue difícil, pero de verdad que vimos ahí como el Señor guardó nuestro noviazgo, guardó nuestras vidas y nos reafirmó de que éramos el uno para el otro. Así que Así tú que vas a SETECA, quieres prepararte mejor, pero ahí el Señor te concede conocer a Arturo, a tu marido, y ahora ya los dos decidís unir como esa vocación que cada uno tenía y de compartir, y decidís hacerlo juntos, ¿no? Y dedicaros a exacto, predicar el Evangelio. ¿Y cómo exacto. volvéis a España? No sé, cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, el Señor eh, usa de diferentes maneras las cosas, ¿eh? Ujú, Es increíble. Yo había estado guardando dinero, ahorrando, pero el Señor me mostró de que no esa era la forma para yo volver a España y venir con mi marido, no. Él cambió todas las cosas porque tuve que pagar médicos, en esos momentos me puse enferma y nos quedamos, tanto él como yo no teníamos nada de dinero y fue el Señor el que movió los hilos y las circunstancias para poder ir aquí a España y para poder estar trabajando en Betel. Estuvimos trabajando 6 años ahí en Betel. Y que es un sitio de retiros donde la Sí, gente va para aprender más de la Biblia. efectivamente. Mi marido 6 años, yo estuve 8 años. Y ahí pues estuve sirviendo, bueno, ya había servido anteriormente de jovencita en diferentes campamentos y ahora pues estaba ahí sirviendo también de diferentes formas, pero ya habían nacido Miriam y Alicia, entonces el trabajo era muy diferente. Arturo trabajaba al 100% allí, desde materiales, producción de materiales, el hecho de estar barriendo hojas, ayudando en la construcción, eh, sirviendo en la predicación a veces en la iglesia de Segovia o incluso dando clases como maestro en los campamentos o evangelizando la zona del pueblo, es decir, de todo. Y de igual manera yo servía en la cocina, estuve como monitoria, como maestra, como enfermera, de todo, Ujú. haciendo compras, retiros. Fue un tiempo muy, muy bueno en ese aspecto. Eh,
Quería decirte algo más, pero Sí, se me ha bueno, ido. pues yo creo que conforme vayamos hablando, se Sí. puede volver. De lo que tú has dicho, veo que el servir a Dios, ¿no? A veces es comunicándolo por medio de palabras, ¿no? Pero también con el trabajo que hacemos, ¿no? Y eso lo puedo ver en tu familia. Y fíjate, yo conocí a tus hijas Ujú. en esta misión bíblica Betel, en los campamentos de verano. Yo estaba pues como directora de programa de los niños y las conocí a ellas y vi también que ellas tenían este espíritu de servicio que yo había visto en ti cuando éramos jóvenes y me gustó mucho. Y entonces me gustaría también preguntarte, Eli, ¿cómo podemos las personas que somos cristianas en nuestra familia, sabemos que Dios no tiene nietos, que tiene hijos, pero cómo podemos transmitir la fe que como padres tenemos? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Mira, en primer lugar, yo quiero decir que nuestras hijas son un regalo de Dios. Eh, no es que hayan venido así, por obra, sino que han sido un regalo de Dios. Y aunque somos imperfectos como padres y como personas, hemos cometido muchos errores y seguimos cometiendo muchos errores hoy en día. La oración precisamente ha sido nuestro depósito, el hecho de poder volcar todas las preocupaciones que puedan generar en las diferentes etapas nuestras hijas, como el hecho de las preocupaciones de saber qué es lo que van a hacer o cómo van a estudiar o todo. Ahí para mí fue muy, muy importante. Y yo quisiera de poder ir a Primera de Juan 5, 14 y 15. Ujú. Y voy a ponerme las gafas si no, no veo. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y nosotros desde el principio le hemos pedido al Señor que nuestras hijas fueran salvas, que lo conocieran de una forma real y verdadera, que no fueran solamente una idea de un Dios que está lejano, sino un Dios que está cercano, un Dios que escucha, que atiende a la voz del clamor de cada uno de nosotros, un Dios que nos ama a pesar de nuestras imperfecciones, un Dios que no busca tanto el hacer como el hecho de conocerle a Él. Entonces, desde pequeñitas teníamos nuestro devocional juntas. Eso también nos llevaba a tener una clase bíblica con las amiguitas que ellas tenían cercanas y las teníamos los viernes. Habíamos hablado con los padres y estaban de acuerdo. Ellos, los padres, sabían qué era lo que íbamos a enseñar y las chicas pues tenían la clase bíblica con mis hijas. Entonces eso permitía aunar las amistades y enfocarlas precisamente en alguien que es el que puede unir todo, que es Dios. Utilizábamos la clase bíblica con cosas que podían ellas realizar. Entonces era algo práctico. La enseñanza bíblica no era algo de conocimiento, sino algo práctico que puedes llevar. Cuando nos hemos trasladado de Segovia a Salamanca fue un cambio muy difícil para ellas porque dejaban a sus amigas. Entonces, tenía que trabajar con ellas el hecho de la seguridad y de que las amistades no se pierden si uno no quiere perderlas. Y entonces, lo de el amigo, cómo debe conducirse en proverbios, eso era algo que le estábamos enseñando constantemente. Otra de las cosas, cuando vinimos a Valencia, todavía era peor. La diferencia, las dificultades que sufrieron fueron muchas, los cambios los sintieron más porque había que aprender valenciano también. Y la pequeña sufrió bullying, Ujú. donde rápidamente nadie le hablaba en clase
porque había unas líderes que no lo hacían y ella no quería ir a clase. Entonces yo tenía que decirle, oye, ¿tú recuerdas lo que dice Proverbios? El que, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y muchas veces aquellos que nosotros pensamos que es nuestro amigo y nos están portando bien y nos hacen el vacío, ¿tú quieres hacer lo mismo, hacer vacío? No, tú quieres que ellas sean tus amigas, entonces muéstrate amiga. Entonces ella estaba luchando, era muy Ujú, difícil para ella estando en sexto grado, ujú, tan pequeña y tener que poner eso en práctica. Pero eso le sirvió porque aunque fue muy difícil y nosotras dos orábamos por esa situación y yo la animaba y eso, llegó el día en que ocurrió precisamente algo necesario, que una chica necesitara algo de Alicia y Alicia rápidamente le dijo, claro, aquí tienes. Y eso abrió la puerta para que las otras dijeran, pues Alicia no es como dice tal. ujú. Y rápidamente empezaron las amistades. Cuando ella ha tenido otras dificultades en el instituto, ella ha sabido cómo enfrentarlo precisamente por lo que le había sucedido anteriormente. Y luego otra de las cosas que siempre ha sido muy bueno es poder enviar a nuestras hijas a los campamentos bíblicos, porque eso les permitía hacer muchas amistades, pero también vivir al 100% las 24 horas del día, esa experiencia tan bonita de ver todo, que todo va relacionado y va bien hilvanado y Ujú. tiene un hilo conductor, ¿no? Desde por la mañana cuando se levanta hasta que se acuesta, cómo la palabra de Dios puede impregnar todas las cosas que hagan, ¿no? Entonces, eso también ayudó muchísimo a nuestras hijas. Ujú. Y la memorización de versículos. Ay. Parece mentira, pero también. Sí, porque en los campamentos, por si alguna no lo sabe, normalmente se aprenden muchos versículos de la Biblia y hay un salmo, ¿no? que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, As, tenemos la palabra del Señor y luego aplicarla. Y fíjate, de ujú, todo lo que me estabas contando, Eli, yo lo que he podido ver es cómo Dios os ha ayudado en vuestras situaciones. He visto que habéis cambiado de lugar de residencia con estos ujú, problemas que comentabas de tu hija y cómo Dios en esas cosas, ¿no? Porque a veces vemos a Dios como lejano, como que no le importa nuestra vida, nuestras cosas, ¿no? Y sí, sí, ahí el Señor ayuda y ayuda a ujú, enfrentar. No es que nos los quita a veces, pero nos ujú. enseña a través del camino difícil. Y eso me lleva, Quería hacerte, sí, quería hacerte una puntualización antes sí. de seguir. Un día mi hija va y me dice, mamá, ¿sabes de que eh, los cumpleaños que tú haces se lo pasan mejor mis compañeros que cuando hacen los cumpleaños sus padres? Y claro, había una razón muy grande y es de que todo lo dejaban, las fiestas, en un lugar donde le preparan la comida y los niños juegan Ujú. libremente, mientras que yo preparaba juegos específicos con un propósito. Eso es muy bueno, la implicación de los padres en también la vida de los niños, ¿no? Bueno, y me imagino que como tú eras monitora de campamentos, pues había muchos juegos. Eso era un plus. Sí. Sí. Y Eli, ya estamos casi llegando al final, pero siempre comento que yo empecé estas entrevistas justamente para preguntar a mujeres Ujú, normales como somos nosotras, con nuestras tareas diarias, pero saber cómo el Señor nos estaba ayudando a enfrentar pues esta situación de la pandemia que estamos viviendo y que no esperábamos, o cualquier otra situación difícil, ¿no? Y sí que me ujú. gustaría pedirte si tienes un versículo extra que el Señor te haya ayudado a través de él o te haya dado fuerza para enfrentar esta crisis o cualquier otra. Mira, hay dos versículos que para mí son, eh, que me han acompañado a lo largo de toda mi vida y sobre todo en momentos muy cruciales. Uno es en Isaías 26:1, 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque me he dado cuenta que en la medida que yo reconozco al Señor en mi vida
que yo estoy pendiente a obedecerle a Él, estoy tan pendiente a Él que las circunstancias externas no me afectan de la misma manera y me trae paz a mi corazón, trae paz a mi mente, porque la mente es la que empieza a cargar todas las cosas, y trae paz a mi cuerpo, porque cuando estás tan preocupada, surgen las enfermedades físicas también. Entonces, eso afecta muchísimo. Y para mí, Isaías 26:3 de verdad ha sido a lo largo de todos estos años muy bueno, mi terapia, porque de verdad que he podido constatar de que la paz es verdad, es real y es verdadera. No, no es algo que, una cosa utópica que la gente dice, ¿no? Pero el otro es el Salmo 32:8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y aunque ese versículo tiene un contexto, porque todo tiene su contexto, pero yo lo cogí para mí, es mío, en el terreno de que cuando yo necesitaba ir a Guatemala o tomar una decisión, yo siempre estaba pidiéndole al Señor la dirección. Y ese versículo me decía, como diciéndome, estate tranquila, no te preocupes, yo te voy a hacer entender, yo, en el momento en que tú entiendas, que tu mente comprenda cuál es la dirección, tú vas a dar el paso. Te haré entender y te enseñaré, porque en cada camino el Señor deja unas lecciones prácticas. Te enseñaré el camino en que debes andar. Y el camino a veces no es fácil, a veces son muy bonitos, pero otras veces hay piedras gordas. Y aún así, aunque sea ese el camino, esas piedras te ayudan a seguir aprendiendo y a seguir avanzando. Sobre ti fijaré mis ojos. Para mí esa parte es saber de que esté donde esté, en cualquier circunstancia de la vida, en cualquiera, el Señor tiene puestos sus ojos en mí y que Él está al cuidado mío. El hecho solamente de saber de que Él tiene cuidado mío, aunque yo cometa los errores que cometa, para mí es grandioso. En estos días, bueno, llevamos ya algo de tiempo teniendo un devocional, mi hija la pequeña y yo, temprano por la mañana, y estamos en Romanos. Y claro, a mí me gusta el hecho de poder hacer un libro, todo así de corrido, poco a poco, pero de corrido, no de versículos por aquí y por allá, porque entonces entiendes perfectamente el argumento. Como yo le decía a mi hija esta mañana, digo, fíjate, ¿cómo comienza Pablo en Romanos? Y te das cuenta de que nosotros somos miserables, pero miserables al máximo. Es decir, no tenemos, queremos intentar hacer las cosas bien y fallamos. Y la ley nos muestra precisamente de que no somos merecedores de nada, que por mucho que queramos hacer las cosas por nosotros mismos, haciendo buenas obras, le fallamos. No podemos cumplirlas. Somos eh, personas que cometen errores y que no podemos ser justos por la ley. Pero el único que nos justifica es precisamente el Señor Jesús. Y no porque seamos del pueblo israelita, no porque provengamos de Abraham y de Isaac, no, no, porque precisamente el Señor ha hecho un solo pueblo. Ya no hay judíos, no hay gentiles, Él ha venido a salvar a todos, su misericordia es para todos. Y de verdad es algo tan precioso el hecho de ir conociendo más y más al Señor, porque te das cuenta de que, bueno, estamos viviendo una pandemia, una circunstancia adversa, pero todo es adverso en la pandemia. Yo creo que no. Todas las cosas en nuestra vida hay cosas buenas y hay cosas malas. La cosa es aprender en esta circunstancia que estoy viviendo, que me ha tocado vivir. Hay otros que han vivido la guerra civil, otros que han vivido la Segunda Guerra, y seguro que han aprendido. Las relaciones personales han aumentado.
el hecho de tener ahora este tiempo de pandemia, yo tengo una magnífica relación con mis hijas y podemos hablar de muchas cosas. En otros momentos, cuando ellas iban al instituto o se tendrían que ir a la universidad, invierten tanto tiempo en moverse de aquí para allá que luego yo no tendría tiempo porque ellas estarían haciendo sus deberes, sus trabajos, sus cosas, yo estaría en mi mundo y tendríamos un ratito muy pequeño, mientras que ahora tenemos un tiempo fantástico juntas y nos reímos. Entonces, todas las cosas tienen cosas buenas y si el Señor está aquí en medio, nos está ayudando, porque dice que fijaré mis ojos en ti, ahí está el Señor cuidándonos, está atento a nuestro clamor, a nuestras dificultades. Yo no tengo por qué temer nada y me hace estar tranquilo, saber ahora qué paso debo seguir o qué paso debo dar, pero siempre consultándole a Dios porque de verdad que Él tiene la mejor solución, el mejor camino para mi vida. Y a mí eso es lo que me trae de verdad muchísima paz, porque de verdad puedo confiar en Él. Él nunca me va a fallar. Amén. Pues muchas gracias, Eli, por unir algo que necesitamos mucho, que es la paz, porque mucha gente está creciendo Ujú. también la ansiedad y a veces, Sí. como cuando tenemos sed y vamos a la fuente a beber agua, Ujú. pues para nuestra ansiedad vamos a ir al que tiene la fuente de la paz, porque es príncipe de paz. Vamos a ir a Jesús y Él nos puede dar de su paz, ¿no? Y Él puede dirigir nuestros caminos, como tú has dicho, Él nos va a enseñar un camino mejor que el que llevamos. Y también en estos momentos hay gente que está como muy perdida, ¿no? De qué Sí. hacer. Pues Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Pues ojalá, uniendo estos dos versículos que has compartido, la paz de Dios y cómo Él tiene un propósito para cada una de las Ujú. personas que está viendo esta entrevista. Y como tú has dicho, Él nos amó tanto que Él dio su vida en la cruz para que cada una de nosotras podamos tener una vida nueva. Y eso es precioso. Así que gracias por habernoslo recordado, Eli. Yo Ay, creo que se muchas nos ha gracias. pasado el tiempo volando. Espero que te hayas encontrado bien aquí en este oasis virtual Sí. y quiero despedir de ti, pedirte que el Señor te guíe en todos los proyectos que yo sé que tenéis ahora por delante como familia también. Y saludos a tus hijas, a tu marido Dado. y un abrazo hasta Valencia, Eli. Igualmente, un saludo y un abrazo grandote. Y para todos los que nos están viendo, pues como siempre digo, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y os animo a leerla, a buscarla como Eli nos ha dicho, a coger un libro de la Biblia, empezar desde el principio hasta el final para conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y Eli ha comentado el libro de Proverbios, un libro lleno de Ujú. sabiduría, que precisamente tiene 31 capítulos, así que podemos, ahora que empieza noviembre, podemos cada día leer un capítulo de Proverbios, que es la sabiduría de Dios para cada una de nosotras. Por mi parte me despido. Hasta la próxima entrevista. Que el Señor guarde vuestros corazones. Adiós.